Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos que son muy conocidos por todos. Libro de Filipenses, capítulo número 4. Mantenga su Biblia abierta que ahora le diré los versículos que vamos a leer. Gloria al Señor. Yo no sé si usted ha conocido a alguien y tal vez cuando empieza a relacionarse con esa persona, se da cuenta de que esa persona nunca está conforme con nada. ¿Se ha tropezado con alguna persona así? Que pareciera que sus conversaciones siempre están cargadas de quejas y de reproche. A lo mejor usted dice, pues yo soy un tipo de persona de ese tipo, no, soy esa clase de persona. Pero saben, hay personas que tienen esa característica muy peculiar. Por alguna razón, no vamos ahora a tratar de descifrar por qué es o por qué no es, pero hay personas que a lo largo de nuestra vida, pues comenzamos a relacionarnos con ellos y nos damos cuenta que esas personas constantemente, no un día determinado, sino pareciera que es la tónica de su vida, están siempre cargados de quejas y de reproches. Pareciera que todo el mundo les debe dinero. Pareciera que todo el mundo de alguna manera está en contra de ellos, todo les molesta, no hay nada que les agrada. Y cuando más conoces a esa persona, te vas dando cuenta también que nunca logran sentirse bien, que andan por la vida contrariados, viendo siempre el lado negativo de las cosas. La pregunta es la misma, ¿ha tropezado usted en alguna ocasión con un tipo de personas así? Son una realidad, hermano, y cada vez son más esas personas. Y realmente estar al lado de una persona así requiere un gran esfuerzo. Requiere un gran esfuerzo, ¿por qué? Porque causa un gran desgaste emocional convivir con una persona que está siempre quejándose, que está siempre lamentándose porque las cosas no son como le gustaría que fuese. Personas que están de manera constante con una actitud de contrariedad con la vida. Oiga, eso es un desgaste emocional, hermano. Llega un momento donde usted dice, basta, se acabó, ya está. No puedo seguir escuchando esa forma de hablar constante. ¿Por qué? Porque te termina por desanimar, desmoralizar a ti mismo. Y hermanos, esto es una realidad y como digo, son cada vez más habituales este tipo de personas en la sociedad. Y yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría ser así, ¿verdad? O hay algunos, sí, a mí me gustaría estar quejándome todo el día. Creo que ninguno de nosotros le gustaría ser catalogado como ese tipo de persona. A ninguno nos gustaría que la gente se alejara de nosotros porque desanimamos, porque con nuestras conversaciones, con nuestra forma de ver la vida, transmitimos desánimo y desaliento en la vida de las demás personas. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos ser así. La pregunta es, ¿cómo yo puedo evitar actuar de esa manera? ¿Cómo puedo evitar ser una persona negativa, ser una persona que está siempre quejándose, lamentándose por todas las cosas? En este día quiero compartir una reflexión que nos va a ayudar a caminar de una forma más segura en la vida, de una forma más tranquila, sin que perturbe nuestra paz y sin que perturbe nuestra tranquilidad. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque lo que estemos viviendo no sea agradable, no sea de mi agrado, nosotros podemos vivir de una forma tranquila, en paz con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Eso es posible? Sí, hermano. No porque a mí se me ha ocurrido, no porque leí un secreto que alguien tenía oculto por ahí, sino porque la propia palabra de Dios, la Biblia, lo dice. No es un secreto, está revelado ya en la palabra y tiene que ver con el contentamiento, ¿vale? Filipenses capítulo 4, 11, 13. Animo que si alguien tiene el teléfono encendido, por favor lo ponga en silencio para que no haya interrupciones. El título de esta reflexión, tanto para usted como para mí, es Aprende a contentarte. Aprende a contentarte. Filipenses capítulo 4, 11 al 13. Vamos a leer desde el 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué. Fíjate lo que dice el pasaje. He aprendido a contentarme. Cualquiera, no en las buenas situaciones, no en los buenos momentos, sino cualquiera
Eso incluye los momentos complicados, incluye los momentos difíciles, incluye los momentos de necesidad o aquellos momentos que no me agradan o que según mi punto de vista no aportan nada bueno para mí. Aún en esa situación, el apóstol dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Recuerda, he aprendido, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo famoso que todo el mundo sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento. Contentamiento como un estilo de vida, como una actitud de vida. Pero antes, evidentemente, de hablar de lo que es el contentamiento, uno tiene que definirlo. ¿Qué queremos decir o qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando hablamos de contentamiento? Porque muchos de nosotros pueden tener una idea o una noción de lo que eso representa. Tal vez para algunas personas el contentamiento significa estar siempre feliz, estar siempre contento, estar siempre sonriendo. Y usted se dará cuenta que eso no siempre será así. No siempre estaremos felices, no siempre estaremos riéndonos, no siempre estaremos contentos. Para otros el contentamiento puede ser, y quiero aclarar esto, porque el contentamiento no es una invitación a ser un conformista. El contentamiento, porque hay personas que dicen, bueno, tú te tienes que contentar con lo que tienes, entendiendo que esa expresión es asumir una actitud de conformismo o de resignación con la vida que estoy llevando. Ese no es el contentamiento del que habla la Biblia. La Biblia nos estimula al avance, a la superación, al desarrollo, al crecimiento. ¿Cierto o no, hermano? Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, contentamiento no lo debo asumir como una idea o una actitud de vida de conformista, de que, bueno, me tengo que arreglar con esto, yo no tengo por qué superarme. El contentamiento no es una invitación a anular nuestro espíritu de superación y de esfuerzo en la vida. Entonces, dependiendo de dónde se ubique este término, el contexto donde esté ubicado en diferentes partes de la palabra puede significar una cosa, puede significar otra. Pero en este pasaje en concreto, en Filipenses 4, 11, 12, el contentamiento significa algo muy importante. Es un estado o una actitud de satisfacción y confianza interna. ¿Confianza en qué? En la soberanía de Dios y en la bondad de Dios. Se lo repito, es un estado o una actitud de satisfacción y confianza interna en la soberanía y en la bondad de Dios, independientemente de cuál sea mi circunstancia, me vaya bien o me vaya mal. Es una confianza, una seguridad interna en que Dios es soberano y es bondadoso en su trato para conmigo. Dicho de otra forma, la soberanía, el contentamiento es la confianza y la tranquilidad interior que cualquier creyente puede disfrutar a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Una confianza y una seguridad que está basada en algo, hermano. Está basada en la convicción de que Dios está al control de mi vida. Y que todo lo que Dios hace a favor de mi vida es para bien. Por eso decíamos en esta definición que es una confianza interna en la soberanía y en la bondad de Dios. Esto significa en que Dios tiene el control de mi vida. Tal vez yo no lo tenga, tal vez esté atravesando una circunstancia que no puedo controlar, difícil, adversa, que no me gusta, pero la confianza o el contentamiento tiene que ver que aún en medio de esa situación yo tengo la convicción de que aunque yo no controlo, Dios sí tiene el control de mi situación. Y esa convicción implica que todo lo que suceda, Dios hará que repercuta para bien en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso. Los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien en las Escrituras. Eso es el contentamiento, hermano. Una actitud, un estado de confianza y tranquilidad interior, independientemente cuál sea mi circunstancia, que está basada en la convicción que tengo de que Dios está al control de mi vida y trabajando para bien en mi vida. Y esta es una actitud, hermanos, una forma de pensar y actuar que no cuesta dinero.
Vivir de esta manera, de hecho, la palabra nos enseña que esa debe ser nuestra actitud de vida. No cuesta dinero el asumir esta actitud, no exige sacrificios por nuestra parte y está al alcance de todos los creyentes. Es el vivir en una actitud de contentamiento va a evitar que nosotros seamos ese tipo de personas que lo único que ve son desgracias en el mundo. Va a evitar que seamos ese tipo de personas que constantemente nos estamos quejando por todo lo que está pasando, ya sea en nuestra vida o en el exterior. Podemos asumir una actitud de contentamiento. Es más, la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la vida espiritual es una fuente de riqueza cuando se vive en contentamiento. La vida espiritual, utiliza otro término, la piedad, es una fuente de riqueza, pero cuando se vive con contentamiento. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida. Muchos creyentes, hermanos, están viviendo su fe cristiana o su vida espiritual como si de una carga se tratara. Parece que servir al Señor les cuesta la vida. En el sentido que es algo pesado, es algo que no le causa satisfacción o alegría. Pareciera que están siempre desanimados, aburridos y sin entusiasmo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué te cuesta tanto vivir de esa manera la vida cristiana? ¿Saben por qué? Porque no digo que sea la única razón, pero muchas veces es porque estamos enfocados, estamos centrados muchas veces en nuestros problemas, en nuestras carencias, en que no tengo esto, no tengo lo otro. Estoy más enfocado en la vida, en las dificultades, en las disconformidades que muchas veces rodean nuestra realidad. A veces pongo tanta atención y tanto enfoque en eso que me olvido de que Dios está al control de mi vida. Por eso cuesta mucho para muchos creyentes vivir su vida cristiana. Y entonces el apóstol Pablo nos dice algo totalmente contrario. Dice, la vida espiritual es una fuente de riqueza cuando se vive con contentamiento, cuando se vive con la certeza, con la seguridad de que Dios está al control de mi vida. Yo quizás veo un panorama que no es agradable. Yo quizás estoy viendo que mi realidad no es la más favorable, pero más allá de lo que ven mis ojos naturales, más allá de mi realidad, más allá de lo que puedo contemplar, tengo que tener la convicción de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando a favor de mi vida. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, Él es bueno y todo lo que hace Dios para mi vida es bueno, aún yo no lo entienda a primera instancia. Cuando yo asumo esa actitud, yo puedo vivir mi vida cristiana con contentamiento, enfocarme, centrarme no en lo que ven mis ojos, sino en lo que Dios dice en su palabra. Dios dice que Él está a mi lado. Su palabra dice que Él pelea con nosotros, que Él está como un poderoso gigante en nuestra vida. Su palabra dice que Él no me deja, no me desampara en ningún momento. ¿O no lo dice la Escritura, hermano? Pero ¿por qué ponemos más énfasis entonces en que este problema yo no lo puedo sobrellevar? ¿Por qué ponemos más énfasis en que esta situación ya ha llegado a un límite, no puedo hacer nada? Pongamos el enfoque. Pongamos la mirada, pongamos el interés en el hecho o en la seguridad de que Dios está al control de nuestras circunstancias. Eso nos va a dar descanso, hermano, porque cuando nuestro caminar diario en el Señor está marcado por el contentamiento, ¿sabe qué va a suceder? Eso nos va a proporcionar paz. Paz en el corazón, paz en nuestra vida, independientemente de cuál sean mis circunstancias. Puede ser que las cosas no vayan como yo quisiera que vayan o que fuesen, pero tengo paz en mi corazón porque yo descanso en el hecho de que Dios está al control de mi vida. Yo descanso en el hecho de que mis circunstancias Él las tiene controladas y eso me tiene que proporcionar paz, hermano. Eso forma parte de vivir con contentamiento. Vivir de esa manera evitará que entremos en estados de ansiedad o de pánico por el exceso de preocupación. ¿Quién ha entrado en alguna ocasión en un estado de pánico? Porque las cosas parecieran que van de mal en peor. Porque uno no ve una puerta que se abre en un momento determinado, porque pareciera que lo único que llegan a mi mente son ideas de desgracia, ideas de tragedia, problemas por aquí, problemas por allá, y uno dice, jamás y nunca voy a levantar cabeza.
¿Me entienden, hermanos? Pero si uno se centra en vivir con contentamiento, descansando, confiando en que Dios tiene el control de mi vida, usted va a evitar de entrar en un estado de ansiedad, de pánico en su vida. Y hay mucha gente ahí afuera que vive en un constante estado de ansiedad, en un constante estado de estrés, en un constante estado de pánico porque no sabe qué va a pasar con su vida. El creyente tiene que contentarse aún en medio de esa situación. Y vuelvo a repetir, contentarse no es voy a sentirme feliz aunque yo no lo sé. No, no, no. Contentarse es descansar en que Dios tiene el control de mi vida. Tengo una seguridad interna, una confianza en Dios de que Él está trabajando a favor de mi vida y que Él está al control de mis circunstancias. El vivir con contentamiento nos va a ayudar a afrontar los momentos de dificultad y disfrutar la presencia de Dios. Y escuchó bien, disfrutar la presencia de Dios en cualquier circunstancia. Hermano, ¿recuerda la historia de José? Que fue el segundo en jefe en Egipto. ¿Por cuántas cosas tuvo que pasar José? Por periodos de rechazo donde sus hermanos lo vendieron como si de un animal se tratara. Estuvo como esclavo en la casa de un tal Potifar donde fue acusado falsamente y fue a parar con sus huesos ¿dónde? A la cárcel. Y en toda esa situación, ¿cómo vivió José? La Biblia dice que él fue prosperado aún en las peores circunstancias. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué? Porque él tenía su confianza puesta en Dios. Tal era su confianza que aún las personas que estaban a su alrededor se daban cuenta que Dios estaba con José. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido circunstancias como las que vivió José, en el sentido de que te metieron en una cárcel, se olvidaron de ti durante tantos años. Pero él pudo avanzar, seguir caminando porque él confiaba en Dios. ¿Confías tú en Dios de esa manera? ¿O Dios para ti y para mí es simplemente una idea sobre la cual debatimos, hablamos y conversamos? ¿Tenemos esa seguridad y esa confianza en Dios bajo cualquier circunstancia? ¿O sencillamente como las personas incrédulas, cuando me viene una mala época, me entierro, me desanimo, me deprimo? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Vivimos en ese contentamiento del cual dice la palabra? ¿Soportamos cada una de esas situaciones como la soportó el apóstol Pablo? ¿O nosotros nos amargamos o hacemos tipo avestruz? ¿Saben lo que hace el avestruz cuando tiene miedo? Entierra la cabeza en la tierra, se asusta, tiene miedo. Somos acosados a veces nosotros por ese síndrome del avestruz. Enterramos nuestra cabeza, estoy hablando evidentemente simbólicamente. No vayas a hacer un hoyo y a meter la cabeza. Esto es un simbolismo, hermano. A veces actuamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenemos una plena confianza en Dios. Esa es la realidad. No tenemos una plena convicción en Dios. Nuestra vida espiritual es tan débil que al menor problema nos enterramos, en lugar de confiar en el Señor. Ahora, tal vez usted diga, bien, después de examinarme, yo no tengo esa actitud. Yo me suelo quejar con bastante frecuencia, me suelo lamentar cuando las cosas no me salen bien, me irrito, me pongo nervioso, me molesta la presencia de cualquier persona cuando las cosas me salen mal. Tal vez usted piensa y dice, yo soy de esa manera. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo contentarme? ¿Hay alguna manera de hacerlo? La Biblia dice que Pablo se contentaba a cualquier situación. ¿Me contento yo en cualquier situación? ¿Cómo actúas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes cuando no tienes absolutamente nada, hermano? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo te sientes en esos momentos? Puedes decir tú y yo, podemos decir como Pablo, yo he aprendido a contentarme. Porque qué fácil es contentarse cuando todo va bien, ¿verdad? Qué fácil es adorar incluso al Señor cuando las cosas van sobre ruedas. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, ya no es tan fácil. Sin embargo, Pablo había aprendido, esto no es un secreto, vuelvo a decir, esto está revelado en la palabra de Dios. Pablo había aprendido a desenvolverse en cada una de esas situaciones de una manera, contentarse en el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar una actitud de contentamiento en mi vida? Si te analizas y te das cuenta de que realmente tú no te contentas,
tú no tienes esa confianza y esa seguridad plena en el Señor y dices, me gustaría tenerlo, ¿cómo puedo conseguirlo? Mire, lo primero que quiero decir es que el contentamiento bíblico, lo que nos dice la palabra al respecto, no es fruto de la casualidad. Usted no se levanta de un día para otro con esta actitud ya en su mente y en su corazón. Eso no es así, hermano. Ni siquiera aunque yo haga una oración o usted la haga por mí, eso tampoco va a suceder así. Usted dirá, ¿qué estás diciendo? ¿Que las oraciones no son importantes? No, la Biblia nos llama a orar los unos por los otros, ¿cierto? Eso es bíblico, debemos hacerlo. La oración del justo obrando eficazmente, ¿qué hace? Puede mucho, tiene efecto. Ahora, el contentamiento como actitud, como estilo de vida, no es el resultado de que alguien en un momento dado haga una oración por mí. Eso bendice, eso ayuda, pero no va a dar contentamiento a mi vida. El apóstol Pablo, y hemos leído hace un momento en el versículo número 11, él dijo, he aprendido a contentarme. He sido enseñado, más adelante utilicé esa expresión también en el verso 12, en todo y por todo estoy enseñado. Miren, esta expresión de he aprendido implica un proceso y un desarrollo, y valga la redundancia, de aprendizaje, ¿vale? No es algo que sucede de un momento a otro, de un día para otro, sino que lleva un proceso o implica un proceso de tiempo, de desarrollo y de aprendizaje. No es algo automático, hermano. Y teniendo en cuenta todo el capítulo número 4, donde está este pasaje, todo ese contexto, vamos a considerar rápidamente 4 cosas que usted y yo necesitamos aprender si realmente queremos contentarnos o vivir con contentamiento nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es una fuente de riqueza. Y la primera cosa que uno tiene que aprender es que el contentamiento en términos bíblicos, tal como nos enseña la palabra, solo es posible si nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador. No hay posibilidad de contentamiento bíblico si usted y yo no conocemos al Señor. Y la idea de conocer a Cristo, yo creo que esto lo sabemos todo, hermanos, significa que yo vengo al Señor en arrepentimiento, acepto por fe lo que Él hizo, su sacrificio en la obra o su obra en la cruz del Calvario. Cuando yo lo acepto por fe, recibo al Señor como mi Salvador, no como una frase mágica que hago en un momento dado, no, con plena conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que eso implica y de lo que representa aceptar a Cristo como mi Salvador. Cuando lo recibo como mi Salvador y Señor, entonces yo estoy en condiciones para poder vivir una actitud de contentamiento. Esto no se trata de lo inteligente que usted sea. Usted puede ser una persona muy inteligente, muy preparada, muy cualificada. Usted puede ser una persona que tenga una habilidad tremenda para desenvolverse en las cosas de la vida. Pero el contentamiento, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, comienza o tiene su arranque entregando tu vida al Señor Jesucristo. Mire lo que dice Pablo en el verso 13 que usted se sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo. ¿Se da cuenta? El peso de ese versículo está en esa expresión, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. La fuente del contentamiento y la fuente de la seguridad y confianza de Pablo estaba, hermano, en su unidad al Señor, en la salvación recibida por medio de Cristo. La fuente de su contentamiento, la dependencia, la seguridad y la confianza del apóstol Pablo estaba en Cristo, hermano. Por lo tanto, es necesario pasar por esa puerta, como el mismo Señor Jesucristo se revela en la palabra. Él dice, yo soy la puerta, ¿cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La primera cosa, si tú y yo queremos vivir en contentamiento, con esa actitud debemos conocer a Cristo como nuestro Salvador. El apóstol Pablo en ningún momento dijo, yo puedo hacer esto solo. Yo soy capaz, yo tengo fuerza para hacer esto. No fue lo que dijo. Él dijo que a todo le podía hacer frente en Cristo. Por lo tanto, necesitamos
a Cristo. Nadie puede aprender a desarrollar una actitud de contentamiento de acuerdo a lo que dice la Biblia si no conoce al Señor como a Cristo como Salvador y Señor de su vida. La segunda cosa, hermano, es que nosotros debemos, como parte de ese aprendizaje de contentamiento, recuerda el apóstol dijo, y perdonen si lo repito nuevamente, pero esto tiene que quedar claro, he aprendido. ¿Vale? He aprendido, no me cayó el contentamiento del cielo. No me levanté un día y ya fui una persona súper inteligente para... No, he aprendido a contentarme. Parte de ese proceso del contentamiento implica que uno debe ser fiel al Señor, permanecer firme. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses. Forma parte de este contexto del que estamos hablando. ¿Vale? Porque tenemos la tendencia a veces a sacar un versículo de un contexto y ahí sacamos una serie de doctrinas y de cosas, pero tenemos que considerar este pasaje de acuerdo a todo su contexto. Y dice el verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿qué dice la palabra ahí? Estad así firmes en el Señor. Antes de que él dijera todo lo puedo en Cristo, antes de que él dijera he aprendido a contentarme, él está hablando acerca de la importancia de permanecer firme. Otras versiones de la Biblia dice que debemos ser fieles al Señor. El apóstol Pablo está elogiando la firmeza de estos creyentes. La connotación que hay en este versículo es que él está dando gracias a Dios por la firmeza que estos creyentes de Filipo tenían en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué él está elogiando esa firmeza? Porque el apóstol Pablo está diciendo, doy gracias a Dios porque ustedes permanecen firmes en la fe. Él lo está diciendo porque ellos estaban siendo acosados, atacados por enseñanzas que trataban de desestabilizar su fe. Enseñanzas que trataban de desestabilizar su confianza en Dios, pero a pesar de todo ello, de todo eso, ellos permanecieron firmes y fieles al Señor. Hermanos, esto nos enseña algo muy interesante y es que nuestro contentamiento como estilo de vida descansa también en una fe firme en el Señor, en una confianza firme en la palabra de Dios, una fe arraigada a la palabra de Dios, no a lo que me dijo fulanito, menganito, no lo que escuché en un vídeo de YouTube, no esto, no lo otro, no, una fe firme arraigada en la palabra de Dios. No podemos, porque esto nos lleva a este otro punto, no podemos desentendernos, hermano, de nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que no le dan importancia a esto. Creen que por haber aceptado a Cristo ya está. Y cierto, usted es salvo desde el momento que usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. Pero sabe, ese es solo el comienzo de una nueva vida, como dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A partir de aquí hay una nueva vida. Y esa nueva vida en Cristo, recuerde esta expresión que es muy usual en las epístolas de Pablo. Estar en Cristo, bautizados en Cristo, unidos en Cristo, etcétera, etcétera. Esta nueva andadura en Cristo implica que tú y yo tenemos que crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe, nuestra confianza esté arraigada plenamente en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer frente a la vida, hermano. A hacer frente a las diferentes circunstancias que nos van a venir, porque todo lo que va a venir en la vida no va a ser agradable. Habrán situaciones, y esto lo sabe usted por experiencia. No estoy descubriendo la pólvora al decir esto hoy. Todos vamos a enfrentar situaciones desagradables. Pero ¿cómo le hago frente a eso? ¿De qué manera? Mantente firme en la fe. Crece espiritualmente, porque alguien que no crece espiritualmente no logrará aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Me escuchó, hermano? Alguien que no crece en la fe difícilmente podrá o logrará aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. La tercera cosa importante es que usted y yo debemos aprender a regocijarnos en el Señor. Verso número 4 dice la palabra,
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que regocijaos. Aunque pueda parecerlo, Pablo no está pidiendo a los filipenses que fueran siempre felices. No es esa la idea. Porque tal vez alguno piense, bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a esta pobre gente que está pasando por momentos de dificultad, que estén siempre alegres, que sean siempre felices. Esa no es la idea, hermano. Él lo que le está diciendo es regocíjense en el Señor. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Muchas veces nuestros momentos de felicidad pueden depender de que vivamos una situación favorable, de que algo bueno nos pase y uno se siente bien, ¿o no, hermano? Te sientes agradecido, oye, que bueno, me siento feliz porque me pasó esto. Pero tú sabes que esos momentos no se van a repetir a cada momento de tu vida. Habrán otro tipo de momentos y probablemente ya no te vas a sentir tan feliz. Sin embargo, el regocijo del Señor, porque esa felicidad de la que hablamos depende de las circunstancias, de que las cosas me vayan bien, de que tenga esto o lo otro. Pero el regocijo del Señor no está condicionado por las circunstancias que yo esté viviendo. ¿Qué significa eso? Que yo debo regocijarme en el Señor. ¿Vayan bien las cosas o no vayan bien las cosas? Regocijarse en el Señor es una actitud que tomo respecto a Dios. ¿Me puedes explicar esto de otra manera? Por supuesto. La idea de regocijarse en el Señor primeramente es una decisión. No es si tú lo sientes. No es si hoy te sientes o te has levantado un poquito espiritual y dices, ay, me regocijo, Señor, en ti. No. La idea es que regocijarse es una decisión. De hecho, esta palabra está escrita como un mandato. Y un mandato significa lo haces independientemente cómo te sientes. Esté bien o no esté tan bien, debemos regocijarnos en el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que yo de manera, y tú también, de manera consciente y voluntaria, busco en Dios el gozo de mi vida. Busco en Dios el disfrutar de quién es Él. Aunque las cosas vayan mal, de manera deliberada, consciente, me acerco a Dios para recrearme en su grandeza, en lo poderoso, en lo amoroso que es Dios, independientemente de la situación que yo esté viviendo. Esa es la idea, hermano. Por ejemplo, cuando tú y yo nos levantamos por la mañana, ¿qué sueles hacer aparte de ir al baño? ¿Qué sueles hacer? Levantas la ventana y dices, bah, vaya día hoy, ¿no? Fuerte día más. No me gusta este día. Bueno, esa es la manera de agradecerle a Dios por este día. Porque Él es el que tiene el control de todo, incluso de los tiempos, de si llueve, si hace calor, de esto, de lo otro. Dios tiene el control. Pero en medio de cualquier circunstancia digo, Señor, gracias porque me has dado este día. Gracias porque el día está lluvioso, está fría, pero por alguna razón tú lo permites. Tú pudieras hacer que el día fuese un día caluroso, pero no lo es porque en tu omnisciencia, en tu sabiduría, tú haces que este día sea como es hoy. Señor, gracias. Igual te levantas y hace un calor que raja las piedras, que dice, yo prefiero el frío. Señor, gracias. Son ejemplos sencillos, comunes, hermano, pero muy habituales en nuestra vida, muy habituales. Nos quejamos por todo, en cualquier momento y en cualquier oportunidad. No, en medio de esa situación yo voy a aprender a regocijarme en Dios. Vuelvo a repetir, es un aprendizaje. Y uno no se debe desanimar porque un día o 2 días pasan y no consigo. No, debemos poco a poco dar gracias a Dios, considerar la grandeza de Dios. Recuerdo una frase que me dijo el hermano Manuel hace unas semanas atrás hablando acerca de la teología. Él decía, hay más teología en una flor que en muchos libros por ahí. Algo así era, ¿no, hermano Manuel? ¿Por qué? Porque usted contempla una flor. El Dios creador hizo esta flor tan perfecta. El Dios creador lo hizo todo. Cuando tú comienzas a recrearte en todo eso, en la grandeza de Dios, en lo maravilloso que es Dios, en que cada día te permite levantarte y hacer tus quehaceres, el salir a la calle, el criar a tus hijos, el tener tu familia, cuando te recreas en ese amor que Él te ha dado, en esas oportunidades, ¿sabes qué es eso? Regocijarse en el Señor. Igual tengo problemas. Igual las cosas no están yendo como yo quisiera que fuesen, pero a pesar de eso yo me regocijo en Dios.
Señor, gracias porque mi vida está en tus manos. Gracias porque tú eres el Dios santo que has perdonado mis pecados. Gracias porque a pesar de que no tengo esto ni tengo aquello, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por todo lo que eres. Eso se llama regocijarse. Entre otras cosas, regocijarse en el Señor. Y hermanos, nosotros debemos regocijarnos en Él, porque cuando nos centramos en Dios estamos quitando el enfoque del problema y lo estamos poniendo en Dios. Le estamos restando la importancia que tiene ese problema y le estamos dando la importancia a Dios que está por encima de todas las cosas. Amén. Otra de las cosas que forman parte de ese aprendizaje para contentarnos en el Señor es que debo evitar, escúcheme bien, debo evitar entrar en estados de preocupación profundo o en estados de afanamiento. Mire lo que dice el verso 6. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracia. Mire lo que dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia nos llama a no permitir que nuestras circunstancias sean circunstancias de necesidad, porque todos pasamos por alguna necesidad en la vida. Que nuestras circunstancias, que nuestros problemas, que nuestras adversidades o el nivel de responsabilidades que tenemos en la vida, la Biblia nos llama a que nada de eso nos lleve a un punto extremo de preocupación y de afanamiento. Y usted dirá, oye, eso es muy fácil decirlo. A ti te quisiera ver en mi pellejo, como dicen algunos. A ti te quisiera ver en mi lugar. A ti te quisiera ver caminando mis zapatos, a ver si eso es posible. Mire, gracias que lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿vale? La Biblia nos llama a que esas cosas que suceden en nuestra vida no nos lleven a un estado profundo de afanamiento. Pero ¿cómo puedo evitar eso? Eso es fácil decirlo. Tal vez es fácil para ti porque no tienes el problema que yo tengo. Eso es fácil decirlo, bien, puede ser fácil decirlo, pero la Biblia dice que es posible no caer en un estado de afanamiento. Entonces, ¿por qué caigo? Porque no sigo las instrucciones de la Biblia. ¿Por qué vivo afanado? Porque no hago caso a la palabra de Dios, porque quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, como yo creo que deberían ser. Pero la Biblia nos enseña cómo evitar esos momentos. ¿De qué manera? Presenta tus peticiones delante de Dios. Trae tus necesidades delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Cuando nos habla en el versículo Número 6, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Si se quedara ahí el pasaje, uno pudiera cuestionar, pero Señor, eso es imposible, pero el pasaje no termina ahí. Y nos da la solución, dice, si no sean conocidas, o sea que la manera para evitar ese afanamiento, ese estrés, esa ansiedad que en mi vida está en que yo me acerque a Dios y le presente mi necesidad, mi petición delante de Él. Deberíamos preguntarnos, ¿lo hacemos de verdad, hermano? ¿O lo hacemos cuando ya estamos a punto de morder a alguien? ¿Hacemos de verdad eso? ¿Traemos nuestras necesidades, nuestras peticiones al Señor como norma general? ¿O cuando ya se nos sube la tensión? ¿O cuando hay que ponerse la pastillita debajo de la lengua? Es que entonces vamos a acudir al Señor. ¿Es habitual en nosotros? Cada cual debemos respondernos. Para evitar esa actitud de afanamiento, de estrés y de ansiedad, es habitual que nosotros venimos delante del Señor y decimos, Señor, me preocupa esto. Esto me está haciendo dar vueltas a la cabeza. Tengo este problema, necesito esto, necesito aquello. ¿Vamos al Señor y lo hacemos así con frecuencia? Porque si lo hiciéramos, dice la palabra, que vamos a evitar el afanamiento. Y vuelvo a repetir, porque hacer esto significa de que traer mi necesidad delante del Señor significa de que le estoy restando importancia en el sentido de que no voy a poner mi enfoque, mi atención en el problema, sino en Dios. Le traigo, Señor, aquí está el asunto.
Aquí está el problema, aquí está la situación que yo estoy viviendo. No la puedo controlar, Señor. Se me escapa de las manos. ¿Qué puedo hacer, Dios? La pongo delante de tu presencia. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero descansar en la seguridad y en la confianza de que tú tienes las cosas en tus manos, porque eso es lo que dice tu palabra. Y así de esta manera nosotros ponemos ese enfoque. No en nuestro problema, sino en Dios. Y hermano, esta actitud, escúcheme bien, genera sanidad emocional. ¿Me escuchó? Cuando uno asume esta actitud, esto genera sanidad emocional. ¿Y eso qué? ¿Que se te ocurrió a última hora? No. El versículo dice también, el 7, y la paz de Dios como consecuencia de no afanarme y de poner mi necesidad delante de Dios, dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, la palabra guardar aquí significa protegerá vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ha visto, ha conocido a usted a una persona en un punto extremo de afanamiento y de estrés en su vida? ¿O tal vez lo ha experimentado usted? ¿Piensa una persona en esos casos extremos de una manera coherente? ¿De una manera sensata? ¿Verdad que no? Los pensamientos van de un lado para otro tratando de buscar una salida y a veces en la presión del momento agarras la primera salida, aunque no sea la más aconsejable. ¿Por qué? Porque en momentos de ansiedad, de estrés y de afanamiento no pensamos de una manera coherente, de una manera sensata, de una manera cuerda, de una manera bíblica. No lo pensamos, nos ofuscamos. Actuamos sencillamente por inercia. Pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Si nosotros ponemos nuestra necesidad delante del Señor, la Biblia promete, y podemos dar la seguridad porque la Biblia lo promete. Si lo dijera yo, dúdelo, cuestiónelo, pero lo dice la Biblia. Si lo hacemos de la manera correcta, si venimos a Dios con esa plena confianza, Él dice que la paz de Dios, no la mía, la de Dios, va a guardar mi corazón y va a guardar mis pensamientos. Quinta y última cosa, como parte del proceso de aprendizaje del contentamiento, cambie su manera de pensar de acuerdo a la forma de pensar de Dios. Verso 8. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor? Nadie se anima, nadie trajo la Biblia. Verso 8 en voz alta. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, gracias José Luis. Se da cuenta que nos dice la palabra también, nuestra manera de pensar debe cambiar. Yo no voy a pensar como piensa mi padre, mi abuelo, fulanito, menganito, o como dijo aquel o el otro. Yo tengo que pensar de acuerdo a lo que Dios me dice que tengo que pensar. Parece un trabalengua, pero ustedes lo entienden perfectamente. Tengo que ajustar mis pensamientos de acuerdo al pensamiento bíblico. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Y yo no puedo permitir bajo ningún concepto que mis circunstancias, las presiones de mi vida que experimento o incluso las presiones de otras personas sean las que controlen y dirijan mis pensamientos. No puedo permitirlo. Lo único que yo puedo, lo que debo permitir es que sea el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, la que sature mi mente, la que me ayude a pensar de una manera bíblica, de una manera acorde a lo que dice la palabra del Señor. Cultivar una manera de pensar de acuerdo a lo que nos dice la Biblia nos va a ayudar, hermano, a conducirnos y a enfrentarnos a cualquier situación de una manera correcta. Voy a hacer esto, ¿por qué? Porque esto se ajusta a la voluntad de Dios. No voy a hacer aquello, ¿por qué? Porque la Biblia dice que a Dios no le agrada. Entonces yo no puedo dar cabida a este tipo de pensamiento. Esa es la forma de pensar de una manera acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña.
Y yo pregunto, hermano, ¿qué tipo de pensamientos controlan tu mente cada día? Piénsalo por un momento, nadie responda, pero sí, por favor, piénsalo. ¿Qué tipo de pensamientos controlan tu mente cada día? ¿Son pensamientos de necesidad constante? ¿Son pensamientos de preocupación? ¿Son pensamientos de que debo hacer esto, debo hacer lo otro? ¿Son pensamientos de que las cosas me están saliendo mal? ¿Qué tipo de pensamientos cultivan tu mente? ¿O cultivas tú en tu mente? Y ahora te hago la otra pregunta. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tus pensamientos diarios? ¿Hay algún pensamiento bíblico que te cruza en la mente? ¿De manera deliberada y consciente buscas la Biblia para saturar tu cabeza con algún pensamiento de la palabra? ¿Piensas acerca de Dios a lo largo del día? ¿O sencillamente piensas porque te hace falta algo y dices, Dios ayúdame, Dios bendíceme? O cuando vas a comer los alimentos, Señor, bendice estos alimentos y ya luego ni te acuerdas. ¿Saturas tu mente con los conceptos morales de Dios? ¿Con lo que Dios piensa, no piensa, con lo que le agrada, con lo que no le agrada? ¿Satura eso nuestra mente, hermano? Porque dice la Biblia que de acuerdo a su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Qué nos está diciendo? Que los pensamientos nuestros ejercen una influencia en nuestra vida. Y si nosotros saturamos nuestra mente con los pensamientos de la sociedad, y no necesariamente tiene que ser pecado, sino con la forma de pensar que hay en el mundo, no vamos a poder contentarnos en Dios. Nuestra mente necesita estar saturada por la palabra de Dios. La Biblia dice, more en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones, hermano. Todo esto forma parte del proceso de aprendizaje para contentarnos en Dios. Ahora, y como último punto, ¿en qué circunstancias debo aprender a contentarme? Mire, si tenemos en cuenta lo que enseña el apóstol en el versículo 12, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Él aprendió a contentarse en cualquier o en toda, como dice María Ángeles, en toda circunstancia. O sea, yo debo aprender a contentarme no solamente cuando las cosas son de mi agrado, cuando me van bien, sino cuando las cosas no son de mi agrado. Cuando las cosas van por un camino que a mí no me gusta, yo debo aprender a contentarme también. Sea buena o mala, agradable o desagradable, sea en escasez o en abundancia, debo desarrollar. No esperes que un ángel venga y te toque la cabeza. Debo aprender a desarrollar una actitud de confianza, de satisfacción interna en Dios en todo momento. Y este pasaje de forma indirectamente, ¿sabe qué nos está diciendo también? Nos está diciendo que va a haber en tu vida todo tipo de circunstancias. Unas te gustarán y otras no te gustarán. Unas serán buenas y otras no serán tan buenas. ¿Sabes qué? Eso es algo que ni usted y yo podemos controlar. Ojalá pudiésemos controlar que todo lo que nos pase en nuestra vida sea algo bueno y agradable. ¿No sería estupendo eso? Pero usted se habrá dado cuenta, porque es bastante inteligente, que usted no puede controlar eso. Ni yo tampoco. Ni el apóstol Pablo tampoco. Porque él dijo, he pasado por una y por otra situación. Eso es algo que usted y yo no podemos controlar. Ahora, lo que sí puedo controlar y lo que tú también puedes controlar es cómo voy a reaccionar ante esa circunstancia. Eso sí lo puedo controlar. ¿Cómo voy a reaccionar ante esa circunstancia? Y debo contentarme con la ayuda de Dios. Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar la capacidad, Él me va a dar la inteligencia, Él me va a dar la forma para yo poder actuar o controlar mi reacción en esa circunstancia. Y saben, para todos es bien fácil contentarnos, como dije hace un momento, sobrellevar las cosas cuando todo va bien, cuando hay abundancia, cuando no tenemos problema. Pero qué diferente cuando las circunstancias son al revés. Cuando las circunstancias son adversas, bien, pues la Biblia nos enseña que aún en esos momentos podemos disfrutar de una confianza y seguridad plena
en el Señor. ¿Es posible? Sí. Sí es posible. Dígaselo a su mente. Sí es posible con la ayuda de Dios. Por eso el apóstol, y permita que repita esta expresión nuevamente, todo lo puedo en Cristo. Con su ayuda, con su fortaleza, yo puedo afrontar cualquier situación. Puedo vivir una vida plena de confianza firme, porque tengo una convicción clara en mi mente y en mi corazón de quién es Dios y de que Él tiene el control de todas las cosas y que yo dependo de Él, hermano. Y quiero decirle algo más. Cada circunstancia de su vida y de la mía tiene un propósito y una razón de ser. Tal vez no lo entendamos todo. No entiendo por qué tuve que pasar por esto, por qué me sucedió lo otro, por qué pasé por aquel percance, por esto, por lo otro. Hay muchas cosas que no entiendo, pero lo que sí tengo que tener claro es que cada circunstancia de nuestra vida en las manos de Dios tiene un propósito y una razón de ser. ¿Sabes cuál es ese? Esa razón de ser es que Dios está cumpliendo su propósito cada día en nosotros. Aún en medio de esa situación que no me gusta, aún en medio de esa situación que es dolorosa, aún en medio de esa situación que me hace sentir mal, inquieto, Dios permite esas situaciones para cumplir su propósito cada día en nosotros y nos capacita por medio del contentamiento para avanzar en medio de esas circunstancias. Mire, Habacuc capítulo 3, verso 17 y 18 dice lo siguiente, yo se lo leo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice la palabra, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En las peores circunstancias que yo pueda estar, dijo el profeta, aún no haya nada, yo me gozaré en el Señor. Si trajéramos esta palabra a nuestro tiempo, tendríamos que decir, aunque yo no tenga comida en la despensa, aunque me haya quedado sin trabajo, aunque no tenga dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, aunque ya no tenga ningún tipo de ahorro y se me cierren todas las puertas, con todo, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y usted dirá, ¡qué locura! ¿Cómo puede ser eso? Por medio del contentamiento. Una vida espiritual es una fuente de gran riqueza si va acompañada de contentamiento. Cuando aprendo a contentarme en el Señor, hermano, podemos ser como Habacuc. Aún en medio de nuestras peores circunstancias podemos gozarnos en el Señor y seguir adelante. Sin ese contentamiento, y estoy terminando, nuestra vida puede convertirse en una frustración. Sin esa vida de contentamiento, vuelvo a repetir, nuestra vida espiritual puede convertirse en una frustración, en una insatisfacción o en una carga emocional. Necesitamos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Por lo tanto, te animo a ello. Haz o preocúpate en el buen sentido de la palabra, no que te afanes, sino preocúpate en aprender a contentarte en Dios. Que eso sea algo real en tu vida, que no sea sencillamente una palabra que hoy escuchas y al salir de este lugar diga me gustó o no me gustó, o no me llenó. Esto no se trata de llenar, no se trata de gusto ni de preferencia, se trata de lo que dice la palabra. Y la palabra nos dice que usted y yo necesitamos aprender a contentarnos. ¿Para qué? Para sobrellevar esta vida. Yo muchas veces se lo he dicho y reflexiono en muchas oportunidades cómo estos hermanos que están viviendo, siendo perseguidos a causa de la fe, cómo pueden perseverar cada día. Cómo estas personas, como nuestra hermana María nos acaba de presentar estas imágenes y de otros tantos ministerios, personas que no tienen siquiera lo básico,
lo necesario para su vida y siguen caminando y avanzando en el camino de la fe. Usted dirá, bueno, porque no tienen nada y se han acostumbrado a vivir. Como hay personas que teniéndolo todo, lo han perdido todo también y siguen avanzando en el camino de la fe. Han aprendido a contentarse en Dios. Han aprendido a desarrollar una convicción plena en Dios. Y descansan en la seguridad que les proporciona el hecho de que Dios está al control de sus vidas, hermano, aún en los peores momentos. Por lo tanto, dale lugar a Dios en tu vida. Si no le has entregado tu corazón a Él, entrégaselo. Eso es lo más importante. Si no pasas por esa puerta, no va a haber posibilidad de contentamiento. Dale tu vida al Señor. Mantente firme en la fe. Preocúpate por aprender, por afianzarte en Dios. Número 3, desarrolla el hábito de regocijarte en Dios. No en lo que te salió bien, no en lo que te dieron, no en lo que tuviste, no, en Dios. Recreándote en Él, meditándote en Él. Que Dios sea tu mayor motivo de gozo. Vive presentando tu necesidad a Dios. No permitas que eso te llene de afanamiento. Por último, cambia tu manera de pensar de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Entonces nosotros aprenderemos a contentarnos y a vivir como Dios quiere que vivamos. Amén, hermanos.